con nosotros en 7 AM. Le tenemos información que es importante. Yo sé que a muchos les molesta que se hable tanto del COVID-19, pero no hay de otra, porque no entienden. Porque si ustedes quisieran que la situación cambiara, acatarían las medidas que tiene la autoridad y no sería un reporte en ascenso el que nos compartieran diariamente. Y es muy importante que las autoridades nos estén comentando lo que pasa en el día a día, porque estar en la incertidumbre sería realmente terrible para nosotros como potosinos. De tal manera que nos acompaña, tenemos una entrevista programada con Miguel Lutzow, el doctor Miguel Lutzow, el director de Salud Pública, a quien le damos la bienvenida. Muy buen día, doctor. Muy buenos días, Paulina. Muchas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí en su programa y con su auditorio. Muchas gracias por lo que comentas, es sumamente importante. No es saludable estar escuchando noticias sobre el mismo tema todo el día. Tenemos recomendaciones específicas, pero sí es muy importante que la gente esté enterada, que sepa lo que está pasando y que guarde las medidas preventivas. Necesitamos el esfuerzo de todos. Estamos en una situación, no quisiera decirlo así, pero prácticamente como si fuera en la entrada de una guerra aquí en San Luis Potosí. Ya vimos los destrozos que causó en otros países esta epidemia. Hemos visto cómo han colapsado sistemas de salud fuertes de países que tienen grandes ingresos económicos, y justo es lo que queremos evitar. Para eso hemos estado trabajando ya por 3 meses, pero sin la población, sin la gente, sin el ciudadano, sin el trabajador, sin ustedes también como medios de comunicación, pues esto no sería posible, no es posible, pero todavía falta también, y entendemos el cansancio, pero tenemos que seguir trabajando para evitar que esto sea algo catastrófico. Doctor Miguel Ángel Lutzow, previamente el lunes 18, una fecha importante con respecto a que se reactivan actividades, el sector automotriz en San Luis Potosí es preponderante, la construcción de igual forma, la minería. Y previamente sábado y domingo, un relajamiento, previamente la gente haciendo pues, compras en autoservicios, en mercados, pero la fecha de hoy, lunes 18, de manera importante en el relajamiento pues, social, de actividad en tema laboral. ¿Cuál es su opinión, doctor? Así es, pues importante lo que señalas, Luis. Estamos en una fecha donde se reincorporan 3 actividades que ahora se consideran esenciales de acuerdo al último decreto que se estableció por parte del Consejo de Salubridad General, y con esto, bueno, habrá una movilización que tiene que ser controlada, que se han establecido protocolos, hay una gran participación de las empresas y en estos días también habrá ajustes. Esto será paulatino, no es una cuestión de que todos están ya trabajando a partir de hoy. Hay un esquema de preparación, de ajuste, y sobre todo que se sigan los protocolos de seguridad para reducir el riesgo. En este momento, como en otras actividades esenciales que no pararon, pues la única forma de asegurar que no se convierta esto en un problema es que se sigan todas las medidas preventivas. Desde que la persona está en su domicilio, que toma ya sea su vehículo o se dirige al transporte público o al transporte de personal, pues que guarde todas las medidas preventivas en el trayecto, a la entrada en su oficina o en su área de trabajo, en la fábrica donde le corresponda, y desde luego también en todos los momentos que sea necesario. Hay recomendaciones puntuales, específicas para ciertos servicios, para ciertas actividades, donde incluso puede ser, desde luego, las generales, como puede ser el lavado de manos, la sana distancia, no tocarse, no abrazarse, pero también hay otras, como puede ser el uso de cubrebocas en espacios cerrados, por dar un ejemplo. Entonces, todos tenemos que participar, Luis, para asegurar que este retorno sea seguro y bueno, también proteger a los tuyos, porque si una persona que empieza a salir a la calle no toma las precauciones, puede llevar el coronavirus a su casa, porque estamos en una transmisión generalizada. Entonces, se ha trabajado mucho con las diferentes áreas. Insisto, hay un compromiso también del sector empresarial, pero todos tenemos que participar. Doctor, al tomar en cuenta ya el registro que nos han compartido de defunciones en San Luis Potosí, todavía cuando comenzó la contingencia sanitaria en el país, la Secretaría de Salud en el ámbito federal mencionaba que se esperaba, y no por querer, sino porque eso es lo que les arrojaban algunas mediciones, que hubiese 7,000 muertes, esto en la República Mexicana, claro, lo reiteramos. En San Luis Potosí, ¿cuál sería la proyección que se tiene al respecto?
Bueno, lo que se hizo al inicio de la epidemia, todos los países y todos los grupos técnicos, incluso académicos, lo han hecho, son proyecciones, Paulina. Son proyecciones para estimar cuál va a ser el grado de afectación de la población. Por ejemplo, una primera proyección que nos llegó a nosotros es un cálculo sobre el número de personas que habían sido afectadas por esta enfermedad en China, particularmente en la provincia de Hubei, y esto hablaba en cálculos iniciales que era el 0.1% de la población, es decir, alrededor de 60,000 personas que eran las que habían sido infectadas y que habían sido afectadas. Entonces nosotros empezamos a hacer cálculos con ese dato y otros datos que generó la Secretaría de Salud Federal, otros datos que generó la misma Organización Mundial de la Salud, para estimar cuál podría ser el número de afectados, y una vez que tienes el número de afectados, pues con el conocimiento que tenemos, que todavía es insuficiente, todavía es escaso, sobre el virus, sobre la enfermedad, pues estimamos cierto número de personas fallecidas aplicando sencillamente una regla de 3. Recordemos que el 80% de los afectados, de los infectados, los que tienen el virus, que llegan a tener el contacto directo con el virus, tienen o enfermedad, o son asintomáticos, que hay un grupo entre el 15 y el 20% que pueden ser asintomáticos. Hay otro porcentaje parecido que tienen enfermedad leve, muy leve, que incluso puede no ser reconocida por el propio paciente. Hay otro grupo que es de alrededor del 40% que tiene una enfermedad moderada a fuerte, digamos, con fiebre, con molestias que duran 3, 4, 5 días, hasta 7 días, pero que no requiere hospitalización, y el otro 20% es el que requiere hospitalización, y de ahí tenemos también las estadísticas de cómo se estima el número de fallecimientos. Entonces, estas estimaciones que se han estado haciendo, pues han variado en el tiempo. Tenemos que reconocer, Paulina, que logramos retrasar el inicio de la transmisión generalizada con todas las medidas, logramos contener los primeros casos, logramos contener incluso los primeros brotes, y con esto retrasar este inicio, este despegue que hemos tenido ya desde las últimas 2 semanas, y por lo tanto también el número total de casos que esperábamos a esta fecha. De hecho, en las primeras proyecciones, el peor momento para San Luis Potosí lo teníamos más o menos a mediados de mayo, y esto no ha sucedido así. Hemos logrado cumplir ese objetivo, que es retrasar la epidemia, que esto es muy importante, Paulina, porque nos permite tener mejor conocimiento de la enfermedad en el área médica. Cada día está surgiendo información científica que nos permite también tener más luz, más conocimiento y también mejores herramientas para tratar a los enfermos. De tal manera que estas estimaciones sobre las posibles defunciones en nuestro estado han variado en el tiempo. Hablábamos primero de incluso rebasar las 1,000 defunciones en los escenarios, en los peores escenarios. Después hemos tenido proyecciones de 800, y bueno, en eso andamos, en proyecciones donde las muertes podrían llegar a ser centenas, en lo que llamamos nosotros la primera oleada. La primera oleada es la primera curva epidémica que va recorriendo pues todo el mundo, porque el virus ya llegó a todas partes, y esto va a durar más o menos hasta julio, quizás los primeros días de agosto, y después habrá, según lo que esperamos, una disminución de casos, y después también un incremento hacia finales del año, porque así se comportan en general las enfermedades respiratorias, es lo que tendríamos que esperar nosotros. Para los municipios, le han mencionado el gobierno federal, los municipios de La Esperanza. En San Luis Potosí, bueno, se tienen o hay presencia de COVID-19 en 33 municipios, pero en el tema de municipios de La Esperanza solamente es uno, doctor, porque se mencionaba que, bueno, Charcas o Lagunillas eran algunos de los municipios de La Esperanza, pero al parecer es Vanegas nada más. Es Vanegas, solo es uno. Hemos identificado los criterios que emitió la Secretaría de Salud Federal. Desde luego también incluye que no tenga casos este municipio, que no haya transmisión en los últimos 28 días también. Es decir, podría ser un municipio que estuvo afectado en marzo y que ahora está libre, por llamarlo así. Este sería otro criterio. También que no haya casos en los municipios, es decir, en municipios vecinos que también estén sin casos. Y también hay un criterio adicional que ya fue referido por el subsecretario López-Gatell, que es el que tiene que ver con la definición estatal. La autoridad sanitaria estatal también cuenta, tiene un criterio porque conocemos la información, porque tenemos los datos a primera mano, y como lo reportamos a mediados o a finales de la semana pasada, Charcas tiene
casos, tiene 2 casos. Esto ya fue notificado en su momento a la Secretaría de Salud Federal. Simplemente el corte que ellos hicieron te llevaba un día de diferencia y por eso no se vio reflejado en los municipios que publicaron ayer y antier. Sin embargo, esto ya se ha comentado y bueno, por parte de San Luis Potosí, el día de hoy solamente un municipio cumple con este criterio y es el de Vanegas. Nosotros creemos que es muy importante que la gente tome esto con mucha prudencia. Todavía estamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia y tanto comerciantes, la ciudadanía en general, que tendrá seguramente movilización en Vanegas, pues que sean muy prudentes, que no descuiden las medidas preventivas. El que no hayan tenido casos es una cuestión circunstancial. Ya hemos estudiado 2 sospechosos en ese municipio, afortunadamente salieron negativos. Sin embargo, el riesgo existe, el virus está presente en el ambiente y lo que pedimos es mucha prudencia y que sigan las recomendaciones que se han emitido tanto por el gobierno federal en la Jornada Nacional de Sana Distancia como por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Si van a estar en un lugar cerrado, haciendo trámites en una oficina, pues que permanezcan con cubrebocas, por dar un ejemplo, pero también no agarrarse la cara, lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol en gel y las medidas preventivas que ya hemos señalado, evitar aglomeraciones, evitar saludar, tener contacto físico con las personas. Doctor, este modelo que se está implementando en el ámbito federal y en San Luis Potosí, ¿podría tener algún cambio si se nota que no funciona? Vamos a retomar el caso de Baja California, ¿no? Donde ahorita están preocupados porque dicen, bueno, el 14% de los casos positivos están en las compañías, en aquellos empleados, en aquellos obreros, los que no se detuvieron, y que son más de 400, tan solo por mencionarlo así. Y bueno, cuando tenemos otro tipo de modelos que son en otros lugares, como el israelí, la semana pasada platicábamos un poco de ello en este espacio, el 10-4, ¿es posible aprovechar un periodo de latencia, de estar en confinamiento 10 días, en trabajo o en escuela 4 y divididos por grupos? Sí, es posible, está en análisis. Todos los modelos, yo les puedo asegurar que lo estamos analizando. De hecho, hay una tarea específica en este momento en el comité asesor. Si ustedes recuerdan, hay un grupo de expertos que está haciendo un trabajo adicional, voluntario, para apoyar a los servicios de salud y al Comité Estatal para la Seguridad en Salud, y este grupo está analizando estos esquemas de retorno que otra vez el destino nos permite ver y analizar lo que están haciendo otros países con una anticipación de un mes, mes y medio, y poder determinar también los mejores esquemas. Todo está en análisis, Paulina, y también decirles que todos los días estamos revisando la información, estamos identificando los casos, de dónde son, cuáles son sus riesgos, sus antecedentes laborales y también sus contactos, de tal manera que estaremos reportando puntualmente, porque la vigilancia epidemiológica son los ojos, son el sensor, es el termómetro que nos indica hacia dónde tenemos que ir, y en ese sentido es la fortaleza que tenemos en el Estado y la seguiremos usando para tomar las mejores decisiones con información precisa. Y esto, como tú bien lo señalas, pues es un riesgo que estamos asumiendo como sociedad. Entendemos la parte del cansancio, entendemos desde luego sin duda la parte económica que se tiene que reactivar. No es necesario, es imposible mantenernos aislados, y el efecto que vamos a tener tampoco va a ser costo-beneficio. Si nos quisiéramos estar 3 o 4 meses aislados, de todas maneras en algún momento tendríamos que salir, y en ese momento otra vez tendríamos el riesgo de colapsar el sistema de salud. De tal manera que tenemos que salir, pero lo tenemos que hacer en orden, con mucha precaución, con cuidado. Y aquí el llamado, Paulina, Luis, es para toda la población que no tiene nada que hacer fuera de casa. Estamos en la Jornada Nacional y muchísima gente, sabemos, como ya lo decíamos hace un momento, se movilizó el fin de semana, existe esta sensación de que estamos concluyendo la epidemia. Esto no es así, y mucho menos para San Luis Potosí, faltan algunas semanas. No queremos ser fatalistas, es la realidad. Esto es lo que hemos visto. Tan solo comparar las semanas de evolución de la epidemia, de lo que ha sucedido en otros países, con las semanas que llevamos nosotros de la transmisión generalizada, todavía nos faltan varias semanas, faltan
semanas todavía en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, aquí también, de tal forma que tenemos que ser muy prudentes con nuestras acciones, seguir las medidas preventivas, porque lo que queremos justo es evitar una sobresaturación del hospital y escenarios tan terribles como los de Ecuador o Italia, que pues prácticamente no había opción de atender a las personas que estaban enfermas. Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Queremos agradecerle muchísimo esta videollamada, una fecha importante, el lunes 18, donde el gobierno federal había ya dado, probablemente dio luz verde a ciertos sectores. Doctor, muchísimas gracias por esta información al auditorio de Canal 7 y de Magnética FM. Al contrario, muchas gracias a ustedes y seguimos a la orden. Gracias por el espacio y poder llegar a su auditorio. Buen día. Gracias. Muy amable. Vamos a un corte y regresamos con más información a Noticieros Canal 7.